Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ahora Qué. Mi nombre es Valentina y este es el podcast donde vamos a encontrar respuestas y a veces más preguntas sobre la vida de las mujeres modernas. Hola a todos, bienvenidos a Ahora Qué. Hoy tengo el placer de tener a Katy González nuevamente. Sos la primera invitada repetida. ¡Qué honor! Muchas felicitaciones gracias. Porque tu episodio la rompió. Bienvenida nuevamente, un placer tenerte. Muchas gracias por tenerme acá de nuevo. Siempre es un placer venir, cuestionar, charlar, debatir. Así que gracias, Tini, por tenerme acá de nuevo. No, de nada, para mí es un placer también. Para los que por ahí no vieron la parte 1, primero les recomiendo ver la parte 1. Katy es sexóloga, la última vez hablamos recién decíamos, de todo. Así que fue como hasta difícil ver, bueno, por dónde entramos esta vez, porque la verdad es que cubrimos un montón la primera vez. Un montón. Preparándome dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a mirar otras entrevistas con sexólogas. Y hay una sexóloga mexicana, viste que hay varios podcasts en México que como... Un montón. Enormes. Y vi que había una sexóloga que había ido a varios. Y dije, bueno, voy a escuchar un par de ella. Y hubo una idea que compartió que me pareció súper interesante, que hablaba de la sexualidad como una necesidad básica, como si fuera respirar, comer, dormir. Y dije, wow, me parece un lugar muy interesante para empezar. ¿Qué opinas de eso? 100% de acuerdo. Creo que está bueno diferenciar el sexo de la sexualidad, ¿no? Que son cosas distintas, que solemos como confundirlas. Sí. Cuando hablamos de sexualidad, mucha gente cree que hablamos de sexo, cree que hablamos de penetración, y en realidad la sexualidad es mucho más amplia que eso, ¿no? Tiene que ver con cuestiones mucho más básicas, como el contacto, como la profundidad, la vulnerabilidad, ¿no? Una buena charla, un abrazo. No tiene tanto que ver con esto de lo sexual en sí, sino como esto, ¿no? Una necesidad básica del contacto con el otro, claro. De los vínculos, de la relación con mi propio cuerpo. Quizás no tanto que ver con el otro, sino también conmigo misma, ¿no? Mi autoestima, qué pienso yo de mí, cómo me vinculo yo con mi propia sexualidad. Entonces creo que está bueno como empezar a ampliar un poco la mirada, sacarla de lo genital, ¿no? Que lo tenemos como tan fijado ahí, y ampliarlo un poco más a esto que hablábamos la otra vez, ¿no? Como esto del juego, de la creatividad, de todo esto que tiene que ver con procesos mucho más naturales del ser humano, ¿no? Y de nuevo, que no tiene tanto que ver con lo sexual, sino con, estamos atravesados por la sexualidad desde que, incluso antes de nacer, ¿no? Como nacemos crecemos en un útero, salimos del canal vaginal, cuando somos chiquitos. Por eso somos seres sexuales. Somos seres sexuales, querramos o no. Tenemos la posibilidad de tener sexo si queremos o no, pero seres sexuales, en cuanto a lo que tiene que ver con la sexualidad, no tenemos otra opción. Claro, no lo elegís. No lo elegimos. Y está bueno poder ampliar un poco la mirada, explorar todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo nos vinculamos con nuestros cuerpos, cómo nos vinculamos con otros, porque no tiene que ver nada más, de nuevo, con si tenemos sexo con el otro o no, sino cómo nos mostramos vulnerables ante el otro, cómo charlamos con el otro, cómo nos vinculamos. Todo eso es sexualidad también. Sexualidad. En la entrevista hicieron una comparación que me parecía buenísima, que decía, por ejemplo, no sé, comer es una necesidad básica. Y mirá todo lo que hizo el humano con la comida, como que le agregamos mucha creatividad y fusión de tipos de comidas y mezclamos culturas y probamos las de otras culturas como con una mentalidad súper abierta hacia la comida. Y su argumento era, mirá, como que en la sexualidad somos arcaicos. Arcaicos. ¿Por qué nos reducimos como sexualmente a las relaciones sexuales? Yo creo que es algo que ha hecho el sistema como para reducir algo tan profundo y tan importante a algo bien básico, ¿no? Como esto de reducir la sexualidad al sexo, a lo genital, reduce algo muy profundo y algo que nos expone a una vulnerabilidad tan grande, en donde creemos que lo intenso es lo rápido, cuando en realidad, no hay nada más intenso que hacer algo lentamente, ¿no? Como y estar presente y estar ahí. Creo que es como una táctica.
Claro. que se ha intentado como banalizarlo y reducirlo a, lamentablemente, lo que tenemos como educador social, que es el porno, en donde la pornografía nos enseña todo lo contrario a lo que estamos hablando, ¿no? Como penetración, genitalidad, con un fin, ¿no? Sí. El fin es acabar, es eyacular, termina en la eyaculación masculina. Entonces, todo eso lo reduce a algo muy chiquitito comparado con todo lo que hay, ¿no? Como somos un cuerpo entero, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Hay tanto para explorar y lo reducimos a lo genital. Y ni hablar de la mujer como objeto, que fue algo que hablamos un montón la última vez, pero que también tocaba en la pornografía. Incluso creo que en el inconsciente colectivo un poco cómo se ven las mujeres y cómo los hombres ven a las mujeres, que obvio que eso cambia y evoluciona, pero eso está un poco en el fondo de todas nuestras mentes. Venimos de siglos de eso, es como algo bastante difícil de desarmar y que nos expone a cuestionarnos y a la vez a entrar en unas profundidades que a veces da miedo. Sí, son incómodas. Es incómodo, cuestionarnos cosas es incómodo, salir de ciertos lugares es incómodo. Y yo siempre invito a esa incomodidad, ¿no? Como qué hay detrás de ese miedo y de esa incomodidad, que está buenísimo explorar. Esto de intercambiar roles, como cuestionarnos un poco esto de ser objeto deseado, ser sujeto deseante, a qué cosas nos expone y qué nos toca, ¿no? Porque a cada persona toca distintos puntos que está buenísimo explorar. Bueno, y eso lo conecto un poco con cómo empezamos, ¿no? Que la sexualidad es algo personal. Entonces no solo tiene que ver con cómo nos ve el otro, tiene mucho más que ver con cómo te ves vos. Totalmente. Si no partimos de esa base es como que es muy difícil evolucionar, es un trabajo mucho más propio que del otro. Y el otro siempre es un espejo. Digo, nosotros aprendemos de nosotros mismos a través de los otros, desde que somos chiquitos, ¿no? Como las palabras que usamos para definirnos a nosotros mismos son las mismas palabras que usaron con nosotros desde chiquitos. Claro. Entonces, vincularnos es mucho más profundo de lo que solemos pensar y digamos, cómo lo vivimos, porque a través del otro nos conocemos a nosotros. Son espejos. Entonces, es un proceso mucho más profundo de lo que solemos creer. Esto de cómo tratamos a los otros es la misma manera que nos tratamos a nosotros mismos. Es un cliché, pero es la realidad. Es verdad. El mundo externo refleja nuestro mundo interno. Hay una directora de cine que dice mucho que los clichés son clichés por una razón. Total. Y me encanta esa frase, porque hizo que, no vamos a usar los clichés. Bueno, por algo existen. Por algo existen. Digo, son cosas que nos atraviesan a todos, a todas las personas. Sí, tal cual. Te quería preguntar un poco de tu experiencia con tus pacientes. ¿Qué problemáticas ves hoy, por ejemplo, en mujeres jóvenes versus en parejas? ¿Hay temas de la época que digamos? Hay temas de la época, hay temas culturales. Digo, dependiendo de cada país, hay diferentes temas que nos atraviesan. Creo que en Argentina, más que nada las mujeres, nos atraviesa mucho el tema del cuerpo. Ay, qué... Esto de las palabra, pero qué paja, sí, Dios. Esto de las expectativas. Sí. Lamentablemente Argentina es un país en donde la imagen y la estética tiene como un lugar muy importante. Es uno de los países con más problemas alimenticios del mundo. Entonces lo que yo más veo en mis pacientes mujeres tiene que ver con eso, ¿no? Como las expectativas del cuerpo, qué cuerpos están habilitados a disfrutar, ¿no? Porque tenemos la imagen de que el único cuerpo que está habilitado para gozar y disfrutar es el cuerpo flaco, sin estrías, sin celulitis, ¿no? Con un buen par de tetas, con un buen culo. Entonces yo laburo mucho esto de empezar a desarmar, ¿no? Como qué cuerpos están habilitados a disfrutar. Todos los cuerpos están habilitados a disfrutar, porque el cuerpo está para eso. Digo, es un pedazo de carne al final, ¿no? Como empezar a desmitificar un poco toda esa imagen que tenemos de lo que tiene que ser un cuerpo. Sí. Y al final los cuerpos no son tan diferentes tampoco. Tenemos la misma parte, lo mismo todo, es como... Al final le compartimos un montón de cosas, pero es una problemática que atraviesa mucho, ¿no? Incluso como el vínculo con la comida,
esta cosa de un montón de mujeres evitando ciertas reuniones sociales, ¿no? Como perdiéndose cumpleaños, perdiéndose encuentros con amigas, por el tema de la relación con la comida. Son temas que... Y a diferencia de otras adicciones, ¿no? O de otros vínculos con otras cosas que al final uno se puede volver adicto a cualquier cosa, ¿no? Al laburo, a la comida, a drogas, a cualquier cosa. Cualquier extremo, ¿no? Es peligroso. Pero lo que tiene la comida es que no hay manera de zafar de eso, ¿no? Como la comida está en todos lados. Entonces hay una problemática que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo me vinculo yo con la comida y al final el efecto que tiene en la vida social de las personas. O sea, es como que es una repercusión en ambos, la sexualidad y el sexo. Totalmente. Sí, porque al final, digo, la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo la vivimos tanto con nosotras mismos como con los otros, ¿no? Digo, muchas de mis pacientes, no me puedo mirar al espejo desnuda, ¿no? Como estoy incómoda en mi propio cuerpo, como no sé qué ropa ponerme, como todo me aprieta. Digo, tendemos a sufrir mucho eso, ¿no? Como en vez de comprarme un talle más grande, como estoy intentando ahí encajar en un talle que no me entra, ¿con qué sentido? Digo, al final estamos intentando encajar en algo que no nos cabe. Sí. O sea, como no es nuestro lugar. Sí, y de base esa conexión de la que hablamos de uno y el otro, si vos ya de base sentís que sos poco atractivo, que nadie te va a querer, que no le vas a gustar a nadie, es muy difícil que eso después se te refleje, porque no importa que... Aunque la otra persona venga y te lo diga, si vos de base no lo querés creer, no lo vas a creer. No, y es algo a laburar en espacios terapéuticos que creo que es súper importante, porque al final son cosas que definen nuestra vida, digo, que definen cómo nos movemos en el mundo. Entonces, la manera en la que yo me trato a mí misma, de nuevo, entramos en ese cliché, pero digo, es la manera en la que me voy a vincular con otros. Si yo creo que no soy suficiente, si yo creo que no merezco un amor que realmente me valore, que tenga un lugar de importancia, que merezca que me quieran, a la hora de vincularme con los otros, eso se va a poner en juego sí o sí. Y sí. ¿Cómo crees que cambia la sexualidad a lo largo de las distintas etapas de la vida? Es un temón. Primero creo que está bueno saber que la sexualidad es algo que fluctúa. Digo, como tengo muchos pacientes que me dicen, ¿no? Como yo antes me masturbaba todo el tiempo, ¿no? Como estaba caliente todo el tiempo, y en realidad son cosas que van fluctuando como la vida. Digo, nuestra libido, nuestra energía se va poniendo en distintos lugares. Varía si estoy tomando medicación psiquiátrica, varía si de repente tengo un laburo nuevo y estoy poniendo toda mi energía ahí, estoy en un proceso de aprendizaje y tengo que poner mucho ahí, varía si tengo una pareja nueva, varía si de repente tengo un amante y me despertó un montón de cosas que tenía dormidas, digo, así como la vida fluctúa. Entonces, creo que hay un montón de cosas que influyen en nuestra sexualidad y que está bueno como practicar la compasión y la paciencia con eso, ¿no? Como, de nuevo, no intentar encajarnos en un lugar, sino realmente escucharnos y decir, che, ¿en qué momento estoy? Como, ¿qué necesito? Porque también está esto de la expectativa, ¿no? Como de lo que tiene que ser. Y eso nos coarta un montón, porque dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Y estamos, de nuevo, intentando encajar en ciertos lugares que quizás no. Como quizás no es el momento, quizás no es para vos. No es para mí, o ahora no es para mí. Digo, todos son procesos, todo es transitorio. Entonces está bueno como poder escucharnos y tenernos esa paciencia para con nosotros mismos, para con el otro también. No es lo mismo estar atravesando un duelo, ¿no? Como dentro de las parejas. Total. Hay momentos distintos. Es muy difícil que estemos, ¿no? En una pareja de a dos, que encajemos, ¿no? Con el mismo nivel de deseo, en el mismo momento, con la misma intensidad. Sí, casi imposible. De repente nos estamos pidiendo un montón. Entonces, creo que esto de practicar la compasión, tanto para nosotras mismas como para con el otro, es súper importante, ¿no? Como escucharnos, escuchar al otro, qué está pasando, qué estamos atravesando en ese momento. Y creo que está bueno en esta era de
Lamentablemente siento que hoy en día hay mucha gente que está tomando medicación psiquiátrica. Muchísima. Atravesando depresiones, atravesando ansiedades. Y todo eso nos influye en nuestro deseo. Digo, el deseo está habilitado por sentirnos seguras, por sentirnos seguros. Entonces, si nosotros no nos sentimos seguros en nuestro propio cuerpo, en la situación en la que estamos viviendo, es muy difícil que se habilite el deseo. Y está bueno como ser consciente de eso, para no pedirnos algo que estamos forzando, demasiado. Que nos estamos exigiendo. El deseo es algo que se puede trabajar, porque me imagino sobre todo, qué sé yo, debe ser una temática muy común en parejas. Sí. ¿Cómo se llega a un equilibrio y a qué nos referimos cuando hablamos de deseo? Mira, creo que el deseo es una condición que necesitamos para todo tipo de proceso sexual. El deseo es una etapa de la respuesta sexual humana que se agregó a lo último. Al principio, Masters y Johnson habían definido 4 etapas de la respuesta sexual en donde se dividen, ¿no? Como excitación, meseta, orgasmo y el periodo refractario. Entonces, existían estas 4 etapas primero y después se agregó el deseo como la primera. Entonces, en donde previo a una excitación tiene que haber un deseo. Y ese deseo, lo curioso, es que también solemos pensar y tenemos la exigencia de que es un deseo que tiene que surgir. ¿No? Como claro, tiene como que ser de la nada. De la nada, tiene que ser pasional, tiene que ser como automático, y en realidad hay muchos tipos de deseo. Hay deseos que en donde me empiezo a excitar una vez que la situación ya arrancó, ¿no? Como claro. Donde tengo al otro que se me acerca, que me acaricia, y donde quizás no arranco la situación sexual deseando, pero arranca después. Y eso está bueno también. Tiene que ver con, no sé, parejas de largo plazo, ¿no? Parejas que llevan 10 años de convivencia y 2 hijos, donde creemos que ese deseo tiene que ser automático, espontáneo, ¿no? Fugaz. Sí. ¿Viste? Como esta cosa pasional de te agarro en la cocina y en realidad hay ciertos encuentros sexuales que tienen que ver con un encuentro en donde se cumple la función de encontrarnos y tener un sexo que quizás no es esta superproducción, sino es encontrarnos en la cama 10 minutos en donde experimentamos otras cosas, ¿no? Como no es esta superproducción, y está bueno también, y está bien. Sí, sí. Digo, no hace falta que tengamos estos superencuentros tampoco para sentirnos deseados. Puede ser un encuentro donde estamos 15, 10 minutos y eso no tiene nada de malo. Eso tiene que ver también con una cotidianidad y con encontrarnos de la manera en la que podemos. Sí. Bueno, esto me trajo mucho a la cabeza como las parejas. Me imagino que el deseo y como el consentimiento pegan en el palo a veces con las relaciones más casuales. Ahí viste eso de que el deseo, por ejemplo, en una pareja estable por ahí o de largo plazo, existe eso de como ir laburando el deseo. ¿Qué pasa en los encuentros más casuales y cómo definimos ese momento de deseo y de consentimiento? Cuando ocurre esta situación de que por ahí el deseo no está tan claro en un encuentro casual, sí. ¿Cómo definimos si hay consentimiento? ¿Es sí o sí verbal? ¿Qué puede suceder ahí? Creo que siempre está bueno tener el consentimiento verbal. También creo que hay ciertas cuestiones físicas que uno ve. Digo, si estás presente y estás teniendo en cuenta a la persona que tenés enfrente, sabes si la persona está in o no, ¿no? Como, de nuevo, creo que es súper importante tener un consentimiento verbal. Que está buenísimo como ir charlándolo, ¿no? Como incluso, ¿no? Como ciertas frases, ciertas preguntas, tipo, che, ¿qué onda? ¿Cómo la estás pasando? ¿No? ¿Te está gustando? ¿Puedo hacer otra cosa que te guste más? ¿Que te gusta? ¿Que no? Digo, incluso en el momento. Pero hay algo de estar presente en ese momento
que hay ciertas señales, ¿no? Como, no sé, la corporalidad de la persona, la comunicación no verbal. De nuevo, y repito, creo que es súper importante tener el consentimiento verbal, pero que solemos exagerarlo, ¿no? Como ahora de repente todos tenemos miedo de hacer ciertas cosas, de acercarnos al otro, y en realidad, si estás presente y estás mirando a la otra persona y la estás teniendo en cuenta, sabes. Se te está diciendo de muchas maneras. Si a la otra persona le está gustando o no. No sé, creo que si estás presente y estás teniendo en cuenta al otro, no es tan difícil darte cuenta. No, y creo que en muchas ocasiones se usó como de excusa a comportamientos que por ahí no estaban buenos. Tipo, ay, no me di cuenta. Y la verdad es como... Es difícil que no te des cuenta. Darte cuenta. A no ser que no estés teniendo en cuenta al otro. Sí. Y digo, hay un montón de gente que... Sí, que estás muy enfocado. Sí, que llega al encuentro sexual con un solo objetivo y no le importa a la persona que tiene enfrente. Esas cosas suceden. Sí. Creo que se da poco hoy en día, como que por suerte cada vez hay más educación sexual y creo que se habla mucho de esto del vínculo, ¿no? Como que es un encuentro, no solo el acabar por ahí. Sí, por suerte eso está cambiando. También creo que vivimos como en una sociedad bastante individualista, en donde eso se fomenta un montón, ¿no? Como esta cosa de yo, de mis límites, ¿no? Como de yo. Y nos olvidamos un poco que somos seres sociales y que necesitamos de los otros a nivel vincular, y que a veces llegamos al encuentro con el otro como con expectativas muy claras de lo que necesitamos nosotras o nosotros para ese encuentro, ¿no? Y en realidad, como está bueno poder abrirse a qué me viene a proponer el otro. Y que eso requiere de una vulnerabilidad y una apertura que a veces da mucho miedo. Como la incertidumbre de lo que me viene a proponer el otro, ¿no? Sí, y como de... No te podés preparar para eso, porque no sabes no qué sabes trae el con otro. qué te puede venir el otro. Sí. Y eso tiene algo de la incertidumbre que da miedo, pero a la vez trae un montón de posibilidades, ¿no? Porque somos tan distintos y venimos todos de narrativas y de experiencias distintas, que creo que no hay nada más lindo que nutrirnos y abrirnos, ¿no? A la experiencia que me trae el otro. Sí. Que es totalmente distinta a la mía, que es diferente, ni mejor ni peor, simplemente distinta. Sí. Y que de alguna manera me nutre. Totalmente. Se me quedó en la cabeza la palabra que usaste de expectativas. Y la última vez habíamos hablado un poco de las etiquetas de puta, de santa, de lo que fuera. Y me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué otras cosas veo? Y por ahí veo gente que es más reservada, sobre todo estoy hablando de mujeres, que sienten cierta presión ahora a ser como seres libres y como que hay una hipersexualidad incluso a veces de como que estar dispuesto al sexo más casual, que estés libre y abierta y como, ¿viste esa nueva ola de como contrarrestar todo lo que se nos dijo históricamente? Entonces, bueno, ahora tenemos que ser de la otra manera. ¿Qué pueden hacer las mujeres que quieren verdaderamente escuchar lo que ellas necesitan y no estas expectativas nuevas o viejas? Creo que lo que nos suele pasar es como que salimos de ciertos mandatos y entramos en otros, ¿no? Como salimos del mandato de la virgen, ¿no? De la reservada, de primero tengo que decir que no, aunque quiera sí, claro, ¿no? Como esta cosa muy tradicional y no tan antigua en realidad, de no mostrar como nuestros verdaderos deseos, porque ¿qué va a pensar el otro, no? Como tengo que ser esta cosita pura, que no desea, blanca, ¿no? Como, y entramos en otro, que es de la hipersexualización, de mostrar nuestros cuerpos, de esta falsa ¿no? Como mujeres empoderadas, mostrando su cuerpo y en donde, de nuevo, como nos están vendiendo algo, ¿no? Como otra imagen de lo que tenemos que ser. Entonces está bueno
invitar a la reflexión, ¿no? Como, che, ¿qué quiero yo? ¿No? ¿De qué manera quiero ser? ¿De qué manera me quiero mostrar ante el otro? E intentar juntar esas dos cosas, ¿no? Cómo soy con el otro y cómo soy cuando estoy sola. La diferencia entre el personaje y la persona, ¿no? Como de qué manera acerco esos dos mundos, que a veces está buenísimo, no sí. es fácil, ¿no? Como a veces hay un montón de cosas que me animo a hacer sola que no me animo a hacer con otros. Y está bueno como poder preguntarse. Creo que cuestionarse es como vital, ¿no? En un mundo en donde abrís Instagram y tenés videitos diciéndote, ¿no? Lo que hay que hacer, que si tenés que ir al gimnasio, que si tenés que comer bien, que si tenés que ser de determinadas maneras. Y al final lo único que va a hacer que puedas encontrarte con lo más profundo de tu ser es cuestionártelo, como preguntarte ciertas cuestiones, ¿no? De, che, ¿yo qué quiero? ¿Qué aprendí? Y empezar a desaprender todo eso, ¿no? Porque al final crecemos y dentro de ese crecimiento hay un proceso de desaprendizaje de todo lo que nos enseñaron que tenemos que ser, que tenemos que hacer. Y está bueno, de nuevo, como salir de esas expectativas de lo que nos dijeron que tenemos que ser y hacer y a lo que nos expone eso, ¿no? Porque no es fácil tampoco pararse ante el mundo diciendo como, che, yo soy esto. Y para mí ahí la diste en la tecla correcta, que es lo de las redes. Me parece que esta hipersexualización de la que hablamos viene muy atada de todo lo que se nos quiere vender de productos que ni hablar, tipo el mundo de influencers, modelos, etcétera, que existen en las redes, que se te vende. Y ahora un poco la expectativa hacia la mujer es muy física, es muy de la exposición, de la hipersexualización, un montón de cosas que son difíciles de rechazar porque es como que sos parte del mundo. Están ahí. Y te lo están taladrando todo el día en el cerebro, entonces es como, uy, che. Sí, está bueno. Creo que no podemos escapar de las redes, digo, es algo que está ahí. Y que no es malo en sí, digo, como todas las cosas, el problema no son las cosas, sino el uso que le damos a esas cosas, ¿no? Creo que está bueno como regular como todo lo que consumimos, ¿no? Desde la comida, desde las redes, desde las cosas que nos metemos en el cuerpo y en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Está bueno poder regular ese consumo, ¿no? Como a qué personas sigo, ¿no? ¿Qué cuentas sigo? Si estoy siguiendo a las Kardashians que me muestran estos cuerpos, ¿no? Como operados con estas expectativas como súper gigantes sobre lo que tiene que ser un cuerpo, lo que tiene que ser una mujer, o si estoy siguiendo cuentas que tienen que ver más con, qué sé yo, ¿no? El mundo espiritual, no sé, cosas naturales, información. Sí, total. Poder regular un poco las cosas con las que alimento mi cerebro, que al final moderan nuestra realidad, ¿no? Como si yo estoy viendo cosas todo el tiempo que están alimentando la competencia, las expectativas. Digo, al final me voy a rodear de eso y eso va a moldear mi propia realidad. Creo que algo que sucede mucho también está el personaje y la persona del que hablaste. Creo que las redes son como un potenciador en esa diferencia. Porque vos presentás un personaje en las redes que probablemente no seas en persona. Y no solo físicamente, pero como en todos sus aspectos. Me pregunto, ¿qué consecuencias tiene esto a nivel vincular? ¿En parte está costando en la sociedad por esto mismo? Creo que esto remite un poco a lo que hablábamos antes de la incertidumbre que genera, ¿no? Como vincularnos. Ahora también con la inteligencia artificial, digo, nos estamos vinculando con ChatGPT, ¿no? Como hay algo re loco también de vincularnos con un ser en donde te adula, ¿no? Porque no sé si siempre tenés la razón. Siempre tenés la razón, siempre tenés estas ideas fantásticas. Incluso hay ciertos como trastornos mentales que están surgiendo ahora por el uso de ChatGPT, como una cosa medio mesiánica, ¿no? Como de repente sujetos que se posicionan en esta, ¿no? Como medio una psicosis, de nuevo, mesiánica, en la que soy lo mejor del mundo y cuando me vinculo con el otro,
digo, hay algo muy distinto de lo que sucede ahí en esa interacción, como probablemente no tengas razón, el otro te traiga un montón de cuestionamientos sobre tu propia realidad, seguramente no estemos de acuerdo en un montón de cosas, y eso, de nuevo, habla de eso, de lo nutricio que nos trae el vínculo con el otro, ¿no? Entonces, digo, las redes también nos aíslan mucho, las cosas que seguimos reducen mucho la realidad, digo, porque si yo sigo, no sé, no me quiero meter en política, ¿no? Pero si yo sigo determinadas cuentas que solo reafirman lo que yo pienso digo, no ves otras cosas. Y de nuevo, algo del uso de las redes también tiene que ver con eso, ¿no? Con seguir ciertas personas o ciertas cuentas que no coinciden 100% con lo que yo pienso. Y eso también está bien. Digo, vivimos en una era de la cancelación también, ¿no? En donde, no sé, grabamos ahora un episodio de 40 minutos y yo digo algo, un comentario que no te gustó o que no tiene que ver con lo que vos pensás y automáticamente, ¿no? Esta persona no me cae bien. Y sos una estúpida, sos una tarada. Y es eso de como el paso en falso tiene una consecuencia terrible cuando no todo lo que decís define lo que sos, o todo lo que hiciste en tu vida, cada cosita quiere decir que vos sos una buena o mala persona. Totalmente, no te define. Sí. Y las personas somos mucho más que un comentario, una cosita, por las cuales, ¿no? Para mí el tema de la era de la cancelación es como, nos hemos vuelto como muy intolerables a un montón de cosas. ¿Y cómo afecta todo esto en el vínculo y el sexo en particular? ¿Crees que tiene repercusiones? O sea, la manera en la que nos estamos vinculando tiene consecuencias en nuestra sexualidad. Creo que, de nuevo, como estoy como muy obsesionada con la palabra compasión, ¿no? Como esto de poder charlar con el otro, de poder dar espacios a que el otro se exprese también, porque en esta era de la cancelación de lo que hablábamos, hay mucho miedo también a poder decir, a poder opinar, a poder expresarnos. Y digo, si perdemos esa capacidad, lo perdemos todo, ¿no? Porque tener miedo a expresarnos es terrible. Está buenísimo poder tener la libertad de poder decir, de poder... obviamente, digo, uno no puede decir cualquier cosa, ¿no? Digo, mi libertad termina donde arranca la tuya. Pero está bueno poder cuestionarnos, poder expresarnos, poder tener la posibilidad de entablar una conversación con el otro. Y eso, a la hora de vincularnos sexualmente, es re importante. Si yo estoy coartada por lo que el otro puede llegar a pensar de mis fantasías, mis deseos, es una mierda, porque al final, ¿no? Como... está buenísimo poder decirle al otro, tipo, che, a mí me gusta esto, no me gusta esto, ¿qué te gusta a vos? Como poder encontrarnos con el otro, está buenísimo. Sí, es un lugar abierto y genuino. Y de poder expresarnos, y que la sexualidad es tan variada como los seres humanos. De nuevo, esto que hablábamos de las experiencias, como cada uno es distinto, cada uno es diferente, y qué nos trae el encuentro con el otro. Que de nuevo, que da miedo. Sí. Por eso tendemos a aislarnos y a quedarnos como en estos moldes de nuestras cuentas seguidas en Instagram. Sí. Pero está buenísimo. Y todo esto me lleva a pensar mucho que por eso sea tanto el mucho like, el charlamos mucho por DM o por WhatsApp o lo que fuera, pero es como que el llevarlo a la persona es cada vez más difícil, llevarlo al nivel físico, real, del contacto, de todo eso, es como que hay una barrera enorme. Sí. Lo que tienen las redes también tiene que ver con el anonimato, ¿no? Como donde yo no me muestro en realidad, no estoy ahí físicamente, no estoy. Entonces estoy habilitada a decir cualquier cosa de repente, ¿no? Como el hate que hay en las redes. Sí. Hay ciertos comentarios que hace la gente en las redes que no se animarían ni en pedo a hacer en la vida real. Ni en pedo. ¿No? Como, y también está esto de hablar en las redes o el DM, ¿no? Como esta cosa más escrita, en donde se pierde un poco la espontaneidad, ¿no? Y lo genuino que tenemos las personas de
esto, del vivo. Y sí, y eso lleva al personaje y persona, es como que pueden ser muy distintos, pero vos estás pensando todo, sí. está todo premeditado. Donde yo escribo algo y en realidad lo leo y digo, no, al final no voy a poner esto, voy a volver a escribirlo. Sí. Y en realidad está buenísimo poder equivocarse también y poder decir algo y que el otro te diga, che, en realidad eso que dijiste no está tan bueno porque tal cosa, sabes que tenés razón, como lo pensé mejor. Digo, está bueno también darle la posibilidad al otro de equivocarse. Sí, cagarla es normal, o sea, sos un ser humano. Somos seres humanos, nos vamos a equivocar, Sí. aprendemos de los errores. Me gustó lo que dijiste de abrir lugar a las fantasías, a los deseos, etcétera. ¿Cómo puede uno integrar todo eso a la vida sexual? ¿Qué recursos pueden usar las personas que por ahí están en un momento que dicen, ay, yo tengo esto, pero me cuesta exponerlo, me cuesta traerlo a la mesa? Creo que está bueno practicarlo solo o sola primero, como esto de elaborar la imaginación, ¿no? Como tenemos mucha gente se calienta con la pornografía. Entonces tenés como un estímulo visual muy fijo en la que recurrimos a eso automáticamente y hay poco laburo de la fantasía, de la imaginación. No sé, es distinto leer una novela erótica a ver un video porno. Sí. Entonces, creo que está buenísimo poder laburar en todo sentido la flexibilidad, ¿no? Como somos seres de costumbre y tendemos a caer en hábitos, tanto en lo sexual como en la vida. Y está bueno poder mantenerse curioso, ¿no? Flexible. Y practicar esa flexibilidad. Digo, si hoy desayuné huevos, mañana poder desayunar otra cosa, poder variar, ¿no? Las cosas que hago en mi vida para poder practicar esta flexibilidad. Y en lo sexual pasa lo mismo. Digo, si yo me toco siempre de la misma manera, después en el encuentro con el otro, si no estoy en esa misma posición, con ese mismo estímulo, y va a ser difícil que pueda tener un orgasmo, si es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, poder practicar sola o solo esta flexibilidad. Digo, si yo me toco todo el tiempo boca arriba, experimentarlo boca abajo, en otras posiciones, variando la estimulación. No sé, hoy en día está muy de moda el succionador de clítoris, ¿no? Que está buenísimo, que es un método súper efectivo para practicar el orgasmo, digo, porque el succionador de clítoris tiene como una estimulación muy directa y en 2 minutos tenés un orgasmo. Pero también está bueno como poder practicar otros tipos de estimulación, ¿no? Hay algo del contacto también, de la mano, de la almohada, hay otros tipos de estímulos que también está bueno practicar y experimentar. Sí. Porque después en el encuentro con el otro ¿no? Como tengo muchas pacientes que me dicen, yo con otro no acabo. Bueno, pero... Te iba a ir ahí, exactamente ahí. Es que suele pasar, ¿no? Como yo cuando estoy sola tengo orgasmos y no tengo ningún problema, pero después en el encuentro con el otro no me sale. Y profundizamos, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo te tocas? Y con el succionador de clítoris. Y bueno, ¿y tenés el succionador de clítoris a la hora de encontrarte con el otro? No. Y va a ser mucho más difícil que puedas tener un orgasmo si la manera en la que te masturbás es siempre la misma, igual, con el mismo estímulo. De nuevo, somos seres de costumbre, entonces también está bueno poder practicar esa flexibilidad con una misma. Claro. En todo sentido. Mantenerse abierta, curiosa y experimentar. Porque, de nuevo, es tan amplia la sexualidad que reducirnos a un mismo estímulo, de la misma manera, siempre en el mismo lugar, nos reduce. Sí, es casi como que esta flexibilidad, la imaginación, la fantasía, diera lugar a una vida sexual saludable y una sexualidad saludable, no solo con uno, con el otro, como en general. Totalmente. Me parece muy interesante. Está bueno también tener en cuenta que las fantasías son fantasías. Hay algo de como... Hay una culpa en la fantasía que también es súper interesante, como esto, ¿no? A la hora de tener sexo con mi novio, fantaseo que es otra persona, o que hay otra persona, o que alguien nos está mirando, o... y son fantasías, digo, son recursos que tenemos que son propias y que tendemos como a ser policías de nuestras propias fantasías. Como si fuera una traición. Como si fuese una traición o como si
de nuevo, como la expectativa de que yo tengo que fantasear solamente con esta persona, como no, bueno, no nos pongamos tanta exigencia en cuestiones que, digo, que somos libres de poder fantasear con lo que se nos ocurra. Y que hay ciertas fantasías que son fantasías y que no vamos a llevar a la realidad. Bueno, hay algo que también anoté porque lo vengo charlando con distintas personas y también lo escuché en un podcast que se plantea esto de lo que hace el otro en su vida privada, no hablando de reglas de relaciones cerradas, abiertas, sino que más, qué sé yo, una pareja que está en una relación monogámica, cerrada, y uno de los dos consume porno y al otro le molesta. O, qué sé yo, por ejemplo, alguien, igual dudo que se lo cuenten, para hay parejas que sí, que no, pero eso, que molesta la fantasía. ¿Cómo elaboramos esos límites? Primero está bueno tener en cuenta que tiene que haber una cierta privacidad en la pareja. Digo, compartir absolutamente todo con el otro nos priva de nuestra individualidad. Está bueno, de nuevo, cuestionárselo. No hay nada ni que esté bien ni que esté mal. Ni correcto ni incorrecto. Está buenísimo poder conversar los acuerdos en esa pareja y cuáles son las cosas que sí y que no, y dónde nos podemos encontrar en un punto medio que respete, ¿no? Y que tenga en cuenta ambas posiciones. Creo que los límites, de nuevo, se acuerdan en la pareja y que la única manera que tenemos de poner esos límites y acordar es comunicándonos. Siendo abiertos en nuestra comunicación y poniendo sobre la mesa un montón de cuestiones que nos avergüenzan, que nos ponen en situaciones vulnerables, y está bueno poder charlar de todo, digo, sin miedo a ser juzgados, sin miedo a que el otro nos deje de querer, porque al final creo que lo que hay detrás de esos miedos tiene que ver con eso, ¿no? Como si yo digo esto, quizás el otro, ¿viste? Se va. O sea, me deja de querer. Y me deja de querer. Entonces, creo que hay acuerdos como personas, ¿no? Como que cada pareja es un mundo y que al final tiene que ver con encontrarnos en esa comunicación y compartir lo que nos pasa y qué tanto, digo, al final vincularse también tiene que ver mucho con negociar y con ceder. Total. Como la complejidad de los vínculos tiene que ver con encontrarnos a mitad de camino. Sí. Y donde va a haber cosas que quizás no me diviertan tanto, pero que por el otro, digo, ojo, hay límites, ¿no? ¿En dónde entran todos los tipos de relaciones? Tipo relación abierta versus cerrada versus, no sé, todos los millones que deben existir. ¿Cómo defines una pareja? A mí no me gusta categorizar. Como de la misma persona que no me gusta categorizar, de la misma manera que no me gusta categorizar personas. Digo, yo soy Katy, Tini, como, y ese nombre involucra un montón de cosas, en donde de nuevo la palabra es lo que tenemos, ¿no? Para definirnos, para hablar, para crear nuestra realidad. Pero, digo, cuando yo digo pareja abierta, ¿qué significa? Claro, pareja abierta, ¿no? Como puede ser un montón de cosas. Puede significar que yo puedo estar con otras personas, que puedo estar de manera íntima con otras personas, que puedo estar de manera sexual, que le puedo contar a mi pareja, que puedo no contarle. Digo, ¿qué significa la pareja abierta? ¿Qué significa la pareja cerrada? No significa nada de por sí. Digo, hay que meterse en el mundo de esa pareja y por eso son tan importantes los acuerdos y por eso es tan importante poner en común. Porque a veces en esto de las expectativas entramos en ciertos vínculos con acuerdos muy implícitos, ¿no? Como, bueno, somos novios. Bueno, ¿qué significa ser novios, no? Como, ¿qué significa ser novio para vos? ¿Qué significa ser novia para la otra persona? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son las cosas que yo quiero, que yo necesito? ¿Cuáles son las cosas que el otro necesita? Entonces, la palabra de por sí no significa nada. Está bueno como poder meterse en lo que significa para cada persona y de nuevo, como ¿qué quiero yo? ¿Qué quiere el otro? ¿Cómo nos encontramos a mitad de camino? Y la única manera que tenemos para hacer eso es comunicarnos lamentablemente. Y eso involucra dos procesos, ¿no? Como primero descubrir qué
qué me gusta a mí, qué no me gusta, qué quiero, qué necesito, y después exteriorizarlo, que son cosas distintas, ¿no? Sí, sí, porque a veces uno puede tener mucho más claro en un nivel interno, pero a la hora de comunicarlo es como te resulta muy difícil. Se complica. Y donde se juega esto de nuevo, ¿no? Como si yo comunico cuáles son las cosas que a mí me gustan o no me gustan, ¿qué le va a pasar al otro con eso? Y está bueno, de nuevo, como poder ser un poco más compasivos con el otro, de poder escuchar y que las necesidades del otro no tienen por qué amenazar mis propias necesidades, ¿no? Como... ¿Qué son eso? ¿Inseguridades propias? Cuando, no sé, por ejemplo, la fantasía del otro me amenaza. ¿Qué nos está exponiendo eso de nosotros mismos? Nos está mostrando algo nuestro. De nuevo, en esto que hablábamos del espejo, ¿no? Como el otro es el otro. Si el otro tiene la fantasía de lo que sea, eso no tiene por qué jugarme en contra a mí. Digo, es algo que yo puedo implementar y que nos podemos como fogonear con eso de repente. Y que hay algo de la imaginación que no tiene por qué volverse real tampoco. Esto que hablábamos. Quizás yo tengo la fantasía de, no sé, que me miren teniendo sexo. Eso no significa que yo quiero que eso suceda en la realidad o que si sucede en la realidad me va a gustar. Entonces... también tener en cuenta que hay ciertas fantasías que se van a quedar en la fantasía. Obviamente lo puedo experimentar y lo puedo poner en juego y ver si realmente es algo que me gusta. Pero no tiene por qué volverse real y no tiene por qué gustarme en la realidad. Claro. No es tan lineal de que cualquier cosa que se te cruza por la cabeza necesariamente querés que sea una realidad o que incluso te llegara a gustar si lo hicieras en realidad. Totalmente. Sí. Digo, hay algo de la fantasía que excita por el solo hecho de ser fantasía. Claro. En donde... como no lo tengo que poner en juego en la realidad, es como hasta seguro. Claro. ¿No? Como... sí, como que jugaran un rol lo prohibido, pero a través de la cabeza, ¿no? Sí. Y que la imaginación, digo, está buenísimo poder nutrir eso y poder ponerlo en juego a la hora del encuentro sexual. Como cualquier recurso que tengamos está buenísimo. No tener que acotarnos, como lo que hablábamos de la sexualidad, como lo acotamos a lo genital, lo acotamos a lo puramente sexual. Perderle un poco del miedo a ampliar esa mirada, ¿no? Como aprovechar todo lo que hay y meternos un poco más en la profundidad de todo lo que hay ahí. Está buenísimo. La última vez me quedó pendiente un tema un poquito que hablamos bastante al final de los desafíos para los varones hoy en día. Y salió mucho esto de la presión de la perfo. Y vos trajiste otro tema que me pareció interesante, que es esto de, por ahí, hablando de parejas heterosexuales, no quiero reducir el sexo a esto, pero es algo que se da bastante. Eso de, por ejemplo, tengo pacientes que pueden tener un orgasmo solas, pero no pueden con un otro. Y como que hay cada vez unas ganas más fuertes del varón hacia la mujer de decir, che, yo quiero que mi pareja tenga un orgasmo conmigo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué expectativas y presiones puede estar sintiendo el hombre hoy? ¿Y cómo se puede elaborar justamente esa temática en pareja? Creo que está bueno, primero que el encuentro sexual no tiene por qué terminar en un orgasmo, ¿no? Como también entramos a veces en la relación sexual como con un objetivo, ¿no? Y eso también acota. Claro, como que no está bueno que sea al revés ahora. Antes era, bueno, todo de la eyaculación masculina, ahora es, bueno, si no termina en orgasmo femenino, como que no hay nada. Desastre. Y en realidad, digo, la presión y el objetivo es enemigo del deseo, ¿no? Como hay algo del deseo que tiene que estar como abierto, libre, como no coartado por ningún tipo de objetivo ni presión. Si yo estoy pensando en que tengo que acabar, probablemente no acabe. Digo, hay algo de la expectativa y la presión ahí que inhabilita todo eso. Entonces está bueno tener en cuenta eso, ¿no? Como si yo me expongo a la relación sexual para compartir ese momento con esa persona, para intimar, para pasar un rato juntos y compartir un momento, o si lo hago para acabar, o si lo hago para que el otro acabe. Digo,
Claro, es muy distinto entrar a ese tipo de vínculo, a ese tipo de encuentro con eso en la cabeza, ¿no? Como con un objetivo. Como en la vida, digo, la vida es el camino, ¿no? Como no hay un objetivo, y si hay un objetivo, y te vas a perder todo lo que hay en el proceso, en el camino. Sí. En la relación sexual pasa lo mismo. Es muy lindo eso, que está bueno ponerle más peso al camino en vez de al logro, al objetivo. Como que te vas a perder todo lo lindo si solo querés llegar a algo muy particular. Lo lindo y lo feo, digo, no tiene por qué ser lindo tampoco, pero es el camino. Y vas a perder, vas a pasar mucho tiempo atravesándolo. Entonces, si solamente tengo la mirada en la meta, me voy a perder un montón de cosas. Lo mismo pasa en la relación sexual. Creo que está bueno también tener en cuenta esto de que creo que los hombres lo tienen bastante, como mi valor puesto en el orgasmo de la mujer, ¿no? Claro. Como si la otra acaba, entonces yo soy alto capo, varón, ¿no? Como soy un genio. Y en realidad pueden pasar como muchas cosas en ese encuentro. Y de nuevo, ¿no? Como que no tengas un orgasmo no significa que no disfrutes. Eso es re importante. Hay un montón de mujeres que disfrutan la relación sexual y no tienen por qué terminar en un orgasmo. Entonces, como poder charlar eso también, porque creo que, de nuevo, la sexualidad es tan variada que lo que le gusta a una persona puede no gustarle a otra, y lo que me funcionó en un encuentro sexual puede no funcionarme en otro. Entonces, ¿qué es esto, no? Como yo siendo psicóloga, sexóloga, me pasa mucho que la gente dice, bueno, debe ser una genia en el sexo, ¿no? Como debe ser esta crack del sexo. Y en realidad, nada que ver, porque lo que le puede funcionar a una persona puede no funcionarle a otra. Claro, no hay tal cosa. No hay esta cosa de ser un genio en el sexo, porque... Claro. Digo, yo tengo claro lo que me gusta a mí, pero no tengo ni idea de lo que te gusta a vos. Y, de nuevo, lo que me funciona con una persona puede no funcionarme con otra. Entonces, creo que lo único que nos puede salvar de los malos entendidos en esas cuestiones tiene que ver con hablar. Digo, en una primera cita, cuando yo conozco al otro, le pregunto cosas, ¿no? Sí. Como, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué pasas tu tiempo libre? De nuevo, ¿no? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta, no sé, ni idea? Un montón de preguntas para conocer al otro. Y a la hora de meternos en la cama, a la hora de tener sexo, nos vamos a esa situación sin tener ni idea de lo que le gusta al otro y con la expectativa de que tenemos que pasar bomba. Estás a ciegas. Vamos a ciegas. Y es un montón de presión. Como está bueno poder empezar a desarmar esta idea de tener que encontrarnos a nivel sexual como sabiendo todo. Bueno, y creo que es lo que dijiste desde el principio, como entrar con esta flexibilidad conlleva todo esto que estás diciendo. Estar abiertos a preguntar, a expresarnos, a de nuevo esto, tipo, che, ¿qué te gusta? ¿De qué maneras? Sí, incluso la flexibilidad de que haya cierta incomodidad, de que haya prueba y error, de que haya un montón de cosas, ¿no? Y que el encuentro con el otro trae sí o sí esa incomodidad, claro, y esa incertidumbre, como entrar a vincularnos ya teniendo eso claro, como que nos salva de un montón de pegadas contra la pared, ¿no? Como... Sí. Tengo un par de comentarios que están medio atados a esto. Este es lo que me trajo a la cabeza, así que ya empezamos con los comentarios de personas. Que dice, tengo 25 años y soy virgen, me da mucha vergüenza. Cada vez me pasa más el tema y ya pasó tanto tiempo que no sé cómo sacarlo de encima. Y creo que es un poco, a mí me resonó un poco con la idea esta de querer evitar la incomodidad, incluso esto de que hablamos recién. Nada, ¿qué tenés para decir a un comentario así? Creo que esto tiene que ver de nuevo con lo que hablábamos de la expectativa, ¿no? Y lo ideal. Como, ¿cuál es la edad correcta para...? Primero, la palabra virgen, ¿no? Como, tiene un hay que dinamitarla. De peso. Y ¿cuál es qué es lo que hay detrás de perder la virginidad? Digo, es un concepto que me parece como
tan dañino, que nos afecta tanto, que tiene un peso tan grande en nosotras, como si tener un pene adentro nuestro nos cambiara la existencia entera, ¿no? Como de repente, porque realmente tiene que ver con eso, ¿no? Como nos transformamos, ¿no? Como pasamos de vírgenes a no vírgenes. Y en realidad es una experiencia como cualquier otra, en donde sí, obviamente es algo distinto y algo que nada, que forma parte de la experiencia, pero que en realidad no nos cambia como mujeres. Sí, no vas a ser un ser distinto. No vas a ser distinto por una penetración, ¿no? Porque también la virginidad tiene que ver con eso, con la penetración, no tiene que ver, un poco lo que hablábamos la vez pasada también. No, pasó de todo, pero no cogimos. ¿Qué es coger? Claro. ¿Qué significa para mí? Porque de que nuevo, te hace virgen incluso. de nuevo, yo puedo tener un encuentro con el otro y que haya pasado de todo y que no haya habido penetración y que le hayamos pasado bomba a las personas involucradas. Y no tiene por qué haber penetración. También creo que, primero, el peso de la palabra, ¿no? Que debe ser algo que influye un montón en la persona. Está clarísimo el ejemplo del comentario, ¿no? Y después, algo que sucede mucho es la evitación, ¿no? Como tenemos esta idea en la cabeza, entonces empezamos a evitar cualquier tipo de situación que se acerque a ese miedo. Claro. Entonces, creo que lo que está bueno laburar es exponernos. Digo, más allá del miedo que dé, y obviamente acompañadas, y obviamente teniendo en cuenta como para qué estoy lista y respetando mis propios límites, ¿no? Pero eso es algo que sucede mucho, incluso, por ejemplo, en la eyaculación precoz en los hombres. Como es algo que yo ya sé que va a suceder, entonces tiendo a evitar cualquier tipo de situación que me exponga o que se acerque a esa situación que tanto temo. Claro. Entonces, la evitación es un gran enemigo de poder laburar todas estas cosas, porque cuanto más evito, menos expuesta voy a estar a esa situación y menos posibilidades de mejorar o de experimentar cuestiones que me acerquen a esa situación voy a tener. Claro. Sobre todo si es algo que tiene tanto peso. Sí, y que habría que ver qué se le juega, porque también, digo, no conozco a la persona, pero estaría bueno poder meternos en... Creo que ya que use la palabra virgen también habla de que debe haber un cierto peso religioso, ¿no? Como qué cuestiones, la culpa. Bueno, mirá, te leo otro. Vengo de una familia muy religiosa y ahora estoy en una pareja estable con quien me pude sentir más cómoda teniendo relaciones. Me pasa que igual me da culpa cada vez. ¿Cómo hago para que se me pase? ¿Él me puede ayudar? Creo que el otro nos puede ayudar siempre. En esto que hablamos de la comunicación, de estar abiertos al otro, de que nos escuchen. Que nos escuchen y que se pueda respetar como, che, hasta acá, como esto es lo que necesito ahora. Que el otro nos pueda ayudar a respetar esos propios límites, porque además de toda la presión que tenemos puestas, también da miedo exponerse por lo que el otro pueda llegar a hacer. Entonces, si yo ya tengo un mambo y entro al encuentro con el otro teniendo miedo de que el otro se pueda pasar o que pueda pasar mis propios límites, digo, es una cuestión más que le agrego al propio miedo. Claro. que yo traigo, ¿no? Entonces, en esto que hablábamos de sentirnos seguras, digo, yo voy a poder laburar un montón de cuestiones como trae esta persona si me siento segura con esa persona. Entonces, primero establecer eso, ¿no? Como, che, ¿en qué lugar está parado el otro? Y si el otro está dispuesto a tener la paciencia que conlleva de acompañar a la persona. Y creo que está bueno como poder desarmar de dónde vienen todas estas creencias, ¿no? Que tienen un peso enorme, sí. Lamentablemente, como la religión es algo que nos han metido en la cabeza, que de nuevo, que no tiene nada que ver con la espiritualidad, creo que son cosas distintas, pero que tiene que ver de nuevo con algo que nos separa de nuestro propio cuestionamiento, de nuestro propio deseo, ¿no?
en cuanto a expectativa, en cuanto a ideales, en cuanto a mandatos. Y está bueno como empezar a desarmarlo, ¿no? Como cuáles son las cuestiones que te impiden en tener una relación sexual o encontrarme con el otro, ¿no? Sí. Y eso de la palabra culpa, ¿no? Es muy fuerte sentir culpa. La culpa es uno de los sentimientos y emociones más no sirven. O sea, Claro. que no sirve. Como Sí, no, es re nocivo. no le sirve a nadie. Y creo que viene de algo muy relacionado con la religión, ¿no? Como, y está bueno como desarmarla, como ¿qué es la parte que me trae culpa? Como meternos un poco en eso, ¿no? Como ¿qué? El otro, yo misma, ¿qué parte de mí misma me da culpa? Si es una acción, si es un sentimiento, Digo, hay un montón para desarmar dentro de la culpa. Y está bueno poder meternos. Creo que está buenísimo esto de los comentarios, pero no me gusta como caer en las generalizaciones, ¿no? Que hoy en día hay un montón. Sí, como el videíto de Instagram que te dice, te sirve paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Te vendo este pack de... Sí. Como me parece que es volver a entrar en mandatos, ¿no? Como no hay una sola cosa que le sirva a todo el mundo. No, y por ahí no hay una respuesta a qué va a hacer que labures esa culpa, como que puede ser un camino muy personal, muy individual. Y creo que el tip más generalizable es poder empezar a hablar de estas cuestiones, poder empezar a abrirlas, a ponerlas sobre la mesa, perderle el miedo a poder hablarlas, a poder comunicarlas, y que solamente eso nos va a poder acercar al otro, y a lo que nos pasa a nosotras mismas, ¿no? Uní otras preguntas que las puse en una pregunta que me parecieron que te pueden gustar. Dice, ¿hay intercambios de energía cuando estamos con alguien? ¿Un encuentro puede ser verdaderamente casual? Me encanta porque creo que el encuentro sexual tiene una energía enorme, hay un intercambio ahí gigante, sí, que lo hemos analizado también en esto del encuentro sexual, pero creo que es interesante desarmar un poco el concepto de lo casual, ¿no? Como yo puedo de repente tener un encuentro súper íntimo y súper profundo con una persona que no voy a volver a ver, y eso no nos hace ni un matrimonio, ni que estoy enamorada. Digo, yo puedo encontrarme con el otro, porque tendemos a polarizarnos, ¿no? Como o somos novios y o nos es serio amamos. o es casual. Exactamente, como y hay un punto medio y podemos encontrar ese punto medio. Digo, que sea casual no significa que el otro no me importe. Y creo que confundimos eso, ¿no? Como si es casual, puede haber un contacto con el otro un poco más íntimo, y que eso no significa ni que estoy enamorada ni que me quiera casar, sino que hay un cierto cuidado también en ese encuentro, ¿no? Y que me importa lo que le esté pasando al otro. De nuevo, que sea casual no significa que tenga que ser menos cuidado o menos intenso. Digo, puede ser súper intenso y súper profundo y que yo no vea a esa persona de nuevo. Y una cosa no quita la otra. Creo que está bueno el concepto del cuidado en el centro. En donde, de nuevo, como, ¿para qué voy a ese encuentro casual? ¿Es para satisfacer una necesidad propia? ¿Es para encontrarme con un otro? Como, ¿desde dónde voy a ese encuentro? Y creo que sí, que se mueve algo re importante en el encuentro sexual energético, y que tendemos a banalizarlo y que nos queda. Como hay algo de ni hablar de la penetración, ¿no? O sea, como tener un cuerpo externo adentro. Sí, es algo muy fuerte. Es algo re fuerte. Y de nuevo, no para ponerme en tradi, ni para, viste, como de repente, porque hay un concepto de, bueno, ahora con la energía femenina y lo masculino, como que nos polarizamos de nuevo a recuperar tu energía femenina. Exacto. De nuevo, no nos polaricemos.
sí es algo súper intenso y hay una energía enorme que se mueve en lo sexual, hay una entrega. Digo, a mí siempre me pareció como muy curioso esto de la posición del penetrado y del ser que penetra, ¿no? Porque creo que los hombres que han pasado por ser penetrados no van al encuentro sexual con penetración de la misma manera a los hombres que no lo han hecho. Porque hay algo de la posición de ser penetrado, de recibir, que hay un montón ahí. Digo, no es lo mismo que te penetren a ser penetrado, porque hay un nivel de entrega y hay algo de recibir que hay que tener un cuidado, ¿no? Como no es lo mismo, viste, meterte así sin ningún tipo de cuidado que teniendo en cuenta que tenés un ser humano enfrente y que te estás metiendo en el cuerpo del otro. O sea, sí. Digo, está Totalmente. bueno como poder tenerlo en cuenta a la hora del encuentro. Sí, me gustó esto de como tomarse en serio. Es buenísima la pregunta, como que parece muy simple lo decía de intercambios de energía. Totalmente. Pero que los hay y que es algo fuerte, es significativo. Es significativo, y que sea significativo no significa ni que estamos enamorados, ni que nos tenemos que casar, ni que nos tenemos que volver a ver. No lo hace serio. No lo hace serio, o sí, pero que eso no significa, de nuevo, que nos tengamos que volver a ver. Digo, puede ser algo casual y cuidado. Sí, totalmente. Última. Dale. Que igual lo hablamos un poco, pero me da gracia cómo está escrito. Mi novio tiene ganas de tener relaciones todo el tiempo y yo busco excusas para no. Estamos juntos hace mucho tiempo y si fuera por él sería todos los días. A veces se vuelve un trámite, lo hago para que él esté contento. ¿Qué puedo hacer? Sí, creo que es horrible tener que poner excusas, ¿no? Como sí. Hay algo de pasar nuestros propios límites y de pasarnos por arriba completamente a la hora de... Que pasa mucho, lamentablemente, mujeres que sienten que no tienen el lugar para poder decir que no. También lo que me gustaría saber es, porque muchos hombres tienen la necesidad de tener sexo como un medio para un fin, ¿no? Como, ¿qué busca ese hombre en la relación sexual? ¿Busca un espacio de intimidad? ¿Busca un contacto físico? ¿Busca un abrazo? ¿Busca sentirse querido, deseado? Como que, ¿por qué cojo? ¿Para qué? ¿Qué estoy buscando en ese encuentro? Y generalmente muchos hombres, la única manera de tener un contacto físico es teniendo sexo. Porque los hombres se abrazan menos, porque los hombres tienen menos intimidad entre hombres, porque a veces la única manera de tener un abrazo es tener una novia. Entonces, ¿qué está buscando ese hombre en el sexo? ¿Es realmente la penetración lo que está buscando o está buscando un momento de intimidad? ¿Qué momentos de intimidad tengo en la pareja? Porque quizás la única manera de intimar es teniendo sexo. Claro. Entonces, poder profundizar en qué tipos de encuentros tengo, si son encuentros de calidad o si los únicos encuentros que tengo son compartiendo la serie de Netflix, como hay calidad en esos encuentros. No solamente creo que la problemática no tiene que ver, obviamente en las dinámicas no es ni responsabilidad de uno ni del otro, digo, es el encuentro y el vínculo. Pero está bueno poder profundizar en qué lo lleva a él a tener un encuentro sexual todos los días, qué está buscando en esos encuentros sexuales y poder hablar de que una puede decir que no y que no hay un número correcto, ideal, porque tenemos a cuantificar todo lo que tiene que ver con el sexo, sí. ¿no? Incluso buscar, bueno, ¿cuántas veces por semana es normal? Eso nos hace mucho daño porque nos desconecta de lo que nosotros necesitamos y nosotros queremos. Entonces, no hay un número correcto ni que define la salud de la pareja a la hora de establecer un número de relaciones sexuales por semana. No lo hay.
como todo lo que tiene que ver con la salud sexual tiene que ver con una conexión con nosotros mismos y con la persona que tengo enfrente y poner en común, che, yo necesito esto, estas son mis necesidades, y poder encontrarnos de nuevo a mitad de camino negociando y cediendo cada uno lo que, digo, los negociables, porque hay innegociables y eso está bien también, pero hay ciertas cuestiones que podemos explorar y que, de nuevo, ¿qué me propone el otro, no? Que quizás a mí no se me había ocurrido. Sí, comunicar, o sea, eso me parece, por ahí, como que viste que muchas veces las problemáticas parten de bases que solemos olvidarnos. Sí. Y de base como que me parece que para una pareja, para una amistad, para una familia, para lo que fuera, como que lo primero es comunicar lo que uno quiere y necesita. Sí, porque quizás el otro no lo sabe. O tiene una idea implícita de lo que quiere, o lo tiene porque tuvo una relación anterior y la chica con la que estaba antes le gustaba tal cosa, entonces ya entro en ese vínculo con ideas del pasado, con experiencias previas, y no perdemos nada hablándolo, como todo lo contrario, se nos abre un mundo de posibilidades y creo que el mensaje es ese, ¿no? Como perderle el miedo a exponernos, a compartir y que eso solamente nos va a nutrir y nos va a traer cosas copadas. Más allá de la incertidumbre que genera y el miedo que genera, ¿no? Pero creo que es algo que abre puertas y mundos, así que esa es mi invitación. Me encanta. Katy, mil millones de gracias. Un placer nuevamente. Gracias, Tini. Siento que podría hablar con vos por horas. 3 horas. Me tengo que ir a trabajar. Gracias a todos por escuchar. Espero que lo disfruten. Encuentren a Katy en Instagram. Pueden hablarle también. Yo les voy a dejar el @. Y nada, que lo disfruten. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Nos pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Podcasts y en YouTube con video. También pueden encontrarnos en Instagram y TikTok como @ahoraque.pod.